Interactúa con todo eso, interactúa con la sociedad, ¿no? Sale, hace las compras, vota cada 4 años, paga los impuestos, etcétera, etcétera. Otra posición social viene un poquito más adelante, cuando todo ese movimiento doméstico empieza a disminuir. Entonces mis hijos ya están más grandes, yo quizás me puedo jubilar de mi trabajo. Es la orden de retiro o vanaprastha. Entonces esa expansión que tuve durante los 10, 20, 30 años de grihasta se detiene. ¿Se entiende? Ya no hace falta cambiar el auto todos los años. De hecho, por ahí la casa en la que vivimos ahora nos queda grande porque los nenes se fueron. Podemos vender la casa y alquilar un departamento. ¿Se entiende? Se empieza a simplificar la vida de nuevo. Y la última instancia, para aquellos que tienen el sincero deseo de hacerlo, existe la etapa de sannyas, que yo renuncio al mundo material y me dedico 100% a mi vida espiritual. Es otra posibilidad, mucho más avanzado en la vida. Entonces existen ocupaciones o trabajos en todos esos lugares, como Shudra, como Vaishya, como Kshatriya, como Brahmana, como Brahmachari, como Grihasta, como Vanaprastha y como sannyas. Todos trabajan. Todos tienen su ocupación. ¿Se entiende? Y es lo que Prabhupada confirmado. Es lo que Prabhupada refuerza. Y es lo que viene reforzando de versos anteriores. Por eso Prabhupada critica al espiritualista que no trabaja. Porque Prabhupada dice, ¿cómo puede ser si en todos los varnas se trabaja y en todos los ashrams se trabaja, haya trascendentalistas que no trabajen? Es un hippie. Es un hippie, es un vago. O sea, no es espiritual esa persona. Encima, fíjense lo que Hare Krishna. ¿Se acuerdan ese verso? Esa clase de propensiones contaminadas tienen que purificarse mediante los deberes prescriptos, y si no se ha hecho, uno nunca debe tratar de convertirse en un supuesto trascendentalista, renunciando al trabajo y viviendo a costas de los demás. Claro, Prabhupada está diciendo, sean espirituales, no sean parásitos. No sean parásitos sociales, sean espirituales, porque el trabajo del espiritualista es mejorar la sociedad. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que vengan de una persona así? ¿Cómo? ¿De ser un pseudo espiritualista? Es muy malo. Es muy malo para uno, porque uno no se desarrolla, no hay autorrealización. Sin trabajo no hay autorrealización. Y es muy malo para los demás, porque el impacto social va a ser muy negativo. Y no solamente malo para los demás desde la materia, puede ser malo para los demás desde lo sutil. ¿Vos no te quedaste ayer a ver el último documental? Ayer estamos con el festival de cine. Vos viste el último documental, Kumare. Kumare es el pseudo trascendentalista. Muy malo, claro, muy malo para todos los demás. Muy malo para todos los demás, porque se explica en el Bhagavad Gita que el peor pecado es engañar a los demás respecto a la vida espiritual. Ese es el peor pecado que existe. Desviar a las personas de su proceso natural de regreso a casa es el peor de los pecados. Increíble. Y un pseudo espiritualista, como no es sincero, va a tener ese impacto obvio. Si te va a mentir, es obvio que te va a desviar. Si te va a desviar, vas a cometer el peor de los pecados posibles. Entonces es una reacción muy mala, ¿no? Muy, muy negativo. Por lo contrario, un espiritualista, un buen trabajador espiritual, es una persona que justamente es todo lo opuesto. Es una persona que sí hace un impacto social positivo. ¿Por qué? Porque nuestra meta es cambiar el mundo. Ese es el objetivo. Aunque ustedes no lo crean, el objetivo de la espiritualidad es cambiar el mundo. Porque la espiritualidad va a cambiar las realidades materiales. Si yo vibro en una frecuencia espiritual, automáticamente cambio mi realidad material. Esto Prabhupada lo explica: problemas materiales, soluciones espirituales. Si yo planto la semilla de espiritualidad en cualquier lugar, ese lugar se espiritualiza.
Krishna lo explica cuando habla sobre las ofrendas. Acá el verso comienza con la palabra yagya, ¿no? Ofrenda, un sacrificio. El trabajo es nuestra ofrenda a Dios. Es más, fíjense cómo Prabhupada traduce yagya: hecho únicamente para beneficio de Vishnu. O sea que esa ofrenda que estamos haciendo cuando trabajamos solamente existe para satisfacer a Dios. ¿Por qué? Porque ese es nuestro aporte positivo, sano, integral con el mundo, que es transformarlo. Nosotros no nos vamos a resignar con la realidad reinante. Esa no es nuestra naturaleza. Somos Gostyanandis, predicadores. ¿Y por qué predicamos? Para elevar la conciencia de las personas. Porque entendemos que la verdadera revolución es una revolución de conciencia, no de materia. Si yo tomo Mar del Plata de forma violenta, supongamos bélica, un ejército toma Mar del Plata, ¿qué cambió? Nada. Sigue siendo Mar del Plata, la misma Mar del Plata de siempre. Ahora quizás gobernada por un gobierno de facto. Pero sigue siendo el mismo problema. Va a haber nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. No se solucionó nada. Si yo conquisto Mar del Plata desde la espiritualidad, no solamente cambio Mar del Plata, sino que logro que las personas obtengan, alcancen el propósito de la existencia, que es volver con Dios. Acabo con el nacimiento, la vejez, la enfermedad y muerte, y eso es un verdadero cambio. Entonces la revolución es de conciencia. Tenemos que elevar nuestras conciencias. Si nosotros elevamos nuestras conciencias, el medio ambiente reinante automáticamente se transforma. Hablamos de yagya. Krishna en el Bhagavad Gita explica cuál es la consecuencia del sacrificio. Y él dice que todo se espiritualiza. Hay un verso donde Krishna dice, cuando hacen sacrificios de fuego, el ghee, el ofrendante, el sacerdote, la cuchara, todo se vuelve Brahman, espíritu. Eso es yagya. Y acá Krishna usa la misma palabra, yagya. El trabajo, mi trabajo normal, el de oficina de 8 horas, es un yagya. Si lo hago correctamente, es yagya artam. Tiene un valor. Confirmado. Arta es algo con valor, es un bien. Nosotros conocemos el lado oscuro de la luna, que es el anarta. Que no, es lo que no tiene valor. Por eso anarta son las malas cualidades, es lo que no tiene valor. Toda nuestra lujuria, la ira, los celos, no tienen valor. Pero existe un arta, existen cosas con valor. Y acá descubrimos que el trabajo es yagya artam. Un trabajo consciente de Dios es un trabajo con valor, que tiene un sustento. ¿Cuál es el propósito de ese trabajo? Conectar con Dios, a través de mi trabajo. Más adelante hay una seguilla de versos en el Bhagavad Gita, donde Krishna estipula una serie de escalas o de estados en los cuales uno puede hacer yoga, ¿no? Entonces Krishna arranca desde arriba de todo y dice, bueno, dedícate únicamente a mí, medita solamente en mí, ofréceme todo a mí, yo, mi, máximo. Entonces Krishna dice, Arjuna dice, bueno, ¿qué pasa si no puedo hacer eso? Si no me puedo entregar plenamente, si no puedo estar constantemente ahí. Entonces Krishna dice, bueno, trabaja para mí. Y Arjuna dice, bueno, ¿qué pasa si no puedo hacer eso? Entonces, bueno, ofréceme el fruto de tu trabajo. Y Arjuna dice, bueno, ¿qué pasa si no puedo hacer eso? Y Krishna le tira el último escalón posible de yoga, que es cultiva el conocimiento. Entonces tenemos escalas. Podemos cultivar el conocimiento, eso nos conecta con Dios. Podemos ofrendar el fruto del trabajo. ¿Qué es el fruto del trabajo? El sueldo. Nuestras ganancias materiales obtenidas de una labor material. Puedo dar eso como yagya, como ofrenda. Puedo trabajar directamente para Él. Es una posibilidad. O puedo dedicarme exclusivamente a su servicio.
Pero todas son ocupaciones. Estudiar es una ocupación, trabajar físicamente es una ocupación, y el servicio también es una ocupación. Todos son ocupaciones, por eso no podemos huir de las ocupaciones, es imposible. Por eso Prabhupada lo condena tanto en esos versos que leímos, en esos significados. Es muy condenatorio el abandonar la ocupación. Porque la naturaleza de la entidad viviente es la acción, es hacer. Lo único que tenemos que hacer es redirigir nuestra acción. Nosotros actuamos y trabajamos y juntamos dinero y ganamos capital, por lo general, para disfrutar. Nosotros, independientemente de Dios. Entonces, Krishna lo propone un cambio de paradigma. Hagan exactamente lo mismo, pero para mi satisfacción. Yo soy el todo. Si satisfacen el todo, las partes automáticamente van a estar satisfechas. Es el ejemplo que Prabhupada da, ¿no? De regar la planta en la raíz o regar en la hoja. Si yo riego en la hoja, estoy satisfaciendo la parte. ¿Qué pasa con la planta? Se seca. Si yo riego la raíz, estoy satisfaciendo el todo. ¿Qué pasa con las hojas? Se mantienen verdes. Es el mismo paradigma. Cuando trabajo para mí, estoy intentando satisfacer la parte. ¿Qué va a pasar? Me voy a secar como la planta. Ahora trabajo y le brindo ese yagya, esa ofrenda a Dios. Dios es el todo. ¿Qué pasa conmigo? Estoy satisfecho. Es Stanislao. Lo que dijimos recién. Yo puedo brindar una ofrenda de estudio. Quizás tenga un trabajo material que ni siquiera me permite una remuneración. Entonces ni siquiera le puedo dar nada a Dios porque no tengo nada material. Pero puedo estudiar sobre Él, acerca de Él. Y de esa forma yo elevar mi conciencia y por lo tanto autorrealizarme yo e impactar positivamente en los demás. Esa es una opción. Otra opción, trabajo, tengo ese trabajo, tengo un sueldo, una remuneración. Mi trabajo no está directamente ligado a Dios. Soy, digamos, no sé, contador en una empresa, pero obtengo un sueldo. Entonces, entrego mi sueldo. ¿Cómo entrego mi sueldo? Bien, voy a comprar alimentos que voy a ofrecerle a Dios, voy a hacer una donación al templo, supongamos, o auspicio a alguna fiesta espiritual, compro literatura espiritual y la leo en mi casa, mantengo la espiritualidad de mi familia, pagando el alquiler, la luz, el gas. Más arriba, trabajar directamente para Dios. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de Jai Prabhu. Jai Prabhu tiene su emprendimiento, un gusto superior. Está trabajando directamente para el Señor. Porque todos los días, ¿no?, desde un local emanan prasadam, alimentos espirituales. Entonces, y todos los días son cientos de viandas que van para la purificación de la población en general. Un trabajo directamente vinculado a la espiritualidad, porque él todo el día está ofreciendo boga, todos los días, en masa, en cantidad. En masa, por la masa de los cachoris, y en masa, en cantidad. Y el último nivel, lo que dijimos recién, dedícate exclusivamente a mí. Salí a predicar y enseñarle a las personas de qué trata la verdad. Entonces, ¿ves? Hay formas de hacer yoga, de conectar con Dios a través del trabajo. ¿Se entiende? Hare Krishna, Madre Padma. ¿Cómo va? ¿Se entendió la clase de hoy? ¿O fui medio por cualquier lado? Tengo esa tendencia. Ustedes me tienen que... Pónganme parámetros. La idea de hoy era entender eso, que nuestros trabajos son una forma de espiritualidad. Y que bajo ningún punto de vista las Escrituras recomiendan la renuncia al trabajo. Porque nosotros como seres sociales activos vamos a poder hacer un enorme impacto en la espiritualidad de las personas. Porque vamos a generar recursos y campos de acción para verdaderamente transformarle la vida a la gente. No desde el discurso retórico vacío que Prabhupada está denunciando, sino desde el ejemplo práctico y fáctico de que eso va a ocurrir. Por ejemplo, ahora en Govardhan hay devotos que desde hace semanas y semanas están trabajando muy intensamente para el mes que viene inaugurar el primer templo que va a haber en Govardhan. Es un trabajo intenso, de pintura, de albañilería, de carpintería, de logística, de conseguir dinero, recursos.
de coordinar grupos de trabajo. Es un trabajo intenso. ¿Para qué? Para la satisfacción del Señor y de todos los devotos, que el mes que viene vamos a ir en tropa a Govardhan a la fiesta de inauguración, ¿no? O mismo los devotos que prestan algún servicio aquí en el Loft, también es un trabajo. Están ofreciendo un yagya, una parte de su ocupación al Señor. Algunos lo ofrecen con la cuota social de la ONG, otros lo ofrecen lavando los platos, barriendo el piso, asistiendo a los programas. Ocupaciones, se mantienen ocupados en conciencia de Krishna. Si ustedes se mantienen ocupados en conciencia de Krishna, pueden vivir en el mundo secular impolutos, sin ningún problema. Sí. Hare Krishna. ¿Cuál es el límite de ese tiempo? ¿Está mal ocupar todo el tiempo en la conciencia de Krishna? No, no está mal. ¿O uno es un fanático de ocupar todo su tiempo en la conciencia de Krishna? No, Krishna nos recomienda que ocupemos todo el tiempo en Él. Nos podemos volver fanáticos si no sabemos cómo hacerlo. El fanatismo, Prabhupada explica en el Bhagavad Gita, en el significado, creo que es en el capítulo 2 o en el capítulo 3, no me acuerdo. Prabhupada explica, da una definición de fanatismo, y es la falta de filosofía. Fanatismo es igual falta de filosofía. Entonces, el fanatismo es en realidad un error de interpretación. Entonces, está bien ocuparse 100% en Krishna, pero quizás por falta de madurez uno lo haga incorrectamente. Y eso generaría un fanatismo. Pero a priori, lo ideal sería que estemos 100%, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, ocupados en Dios. Por eso Krishna dice, lo ideal es que mediten en mí, ofrezcanme sus reverencias a mí, porque eso es el top. Pero algunos de nosotros, debido a nuestra inmadurez espiritual, no tenemos la información sazonada aún en nosotros para poder hacer eso sin caer en el fanatismo. Entonces a veces uno dice, pero Prabhu, estás todo el tiempo hablando de Krishna, ¿por qué no hablamos un poco del partido de ayer? Entonces eso no es real, eso es maya. No es real. ¿Está bien así? Sí, fanatismo es no saber de qué trata la filosofía. Entonces, para no ser fanáticos, tenemos que cultivar el conocimiento. Claro, tenemos que cultivar el conocimiento. Hoy hablamos del Varnashram Dharma. Hay que cultivar el conocimiento respecto a cuál es mi posición social y cuáles son mis cualidades. Tengo que yo autodescubrirme. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Qué es lo que a mí realmente me gusta hacer? Todos tenemos un adhikar, todos tenemos un don, ¿no? Krishna nos puso en la tierra, cada uno con su don respectivo. Y ese don es irrepetible, porque somos individuos, somos distintos uno del otro, ¿no? Entonces, todos tenemos habilidades. Hay que encontrar esa habilidad y dársela a Krishna. Esa es la cualidad, el varna. Y ahora la posición social, fácil. Si te das cuenta que dormís con una mujer y hay un bebé que te está llorando al lado, estás casado. Entonces más vale que te hagas cargo de la manutención de esa familia, de darle alojamiento, ropa, alimento. Sos grijasta, te autodescubriste como grijasta. Entonces tenés que darle tu habilidad a Dios. ¿En qué contexto? En contexto doméstico de un hogar. Descubro mi habilidad y me doy cuenta que estoy soltero, que mantengo mi celibato y me gusta estudiar, entonces me autodescubro como brahmachari. Entonces tengo que darle esa habilidad que descubrí en mi interior en ese contexto de un monje célibe. Ese es el famoso viaje del autodescubrimiento. ¿Y si uno no sabe qué es bueno experimentar? Sí, se puede experimentar. Y Prabhupada nos da un tip respecto a qué pasa si no sabemos. Prabhupada es muy bueno. Es muy bueno. Miren lo que dice esto. Se tiene que trabajar de un modo consciente de Krishna para satisfacer a Krishna.
Y mientras se realizan dichas actividades, uno se encuentra en una etapa liberada. En eso consiste el gran arte de realizar un trabajo. Y acá viene el punto. Y al comienzo el proceso requiere de una guía muy experta. Uno debe, pues, actuar muy diligentemente bajo la guía experta de un devoto del Señor Krishna o bajo la instrucción directa del propio Señor Krishna, bajo cuyas instrucciones Arjuna tuvo la oportunidad de trabajar. Entonces lo que dice Sriman Jagannath Prabhu es cierto. Yo estoy en mi viaje de autodescubrimiento, pero no logro darme cuenta quién soy. Entonces, ¿cómo puedo hacer para autorrealizarme? Necesito una guía, un maestro, que me ayude en el proceso. Esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Yo quiero aprender a tocar la guitarra. Tengo mucho entusiasmo, me compré la guitarra, estoy en mi casa, pero no me sale. ¿Qué necesito? Necesito la guía de un experto, alguien que sepa tocar la guitarra y me enseñe. Cuando yo haya aprendido, voy a poder tocar la guitarra. Me voy a autodescubrir. Entonces ese trabajo de autodescubrimiento a veces es tan penoso, no lo digo en el sentido de sufrir, sino que es tan trabajoso, es tan difícil, que necesitamos la opinión objetiva de un otro, más avanzado que yo en ese trabajo, para que nos oriente. Y se puede hacer, ¿no? Uno puede tomar refugio en los devotos para que lo ayuden a avanzar en vida espiritual. En última instancia, en Prabhupada mismo, en el Guru, en Krishna. Prabhupada también dice, ¿no? Refúgiense en Krishna. Órenle al Señor. Eso es parte de nuestra práctica diaria. ¿Por qué estamos todo el tiempo? ¿Qué es eso? Estamos orando. O se supone que deberíamos estar orando. Orando significa que estamos dialogando, conversando íntimamente con Dios. ¿De qué charlan con Dios si no charlan de estos temas? O sea, no quiero ahora que den su testimonio personal frente a la asamblea para que nadie pase vergüenza. Pero cuando ustedes rezan en el rosario, se supone que deberían estar hablando con Dios. ¿De qué temas hablan con Dios si no hablan de estos temas? Porque a Dios como que no le interesan otros temas. A Dios solo le interesa que nosotros nos autodescubramos. ¿Por qué? Porque es la única forma que vamos a poder tener una relación con Él. Él propicia la autorrealización. ¿Por qué? Porque dice, al fin van a volver a casa. Que es lo que Él desea. Entonces, cuando ustedes canten sus rosarios, háganlo en esa meditación de que están orando. La oración es un diálogo profundo e íntimo con Dios. Y si tienen dudas, hablen con Dios. Es lo que hizo Arjuna. Arjuna tenía un montón de dudas, tenía un arsenal de dudas. O sea, no sacó la lista porque supongo que por el doti no tenía bolsillos para llevar la lista, pero tenía un arsenal de dudas. Y las evacuó todo con Krishna ahí, en el campo de batalla. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. A mí me está aquejando una situación. Yo puedo rezar mi rosario meditando en esa situación y cómo conectar esa situación con Krishna. Y orarle, Krishna, esto me supera. Por favor, ayúdame. Mostrarme, dame una señal, dame una guía, mostrarme algo que me ayude a dilucidar esta situación. Funciona, les juro por Krishna que funciona. Funciona. ¿Está bien? ¿Ya venimos? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna consulta o comentario? ¿Estamos bien? Yo quería simplemente agradecerle la sala de YouTube. Yo le quiero agradecer a usted por haber estado. Increíble también. Ok, si estamos todos convencidos y de acuerdo en lo mismo, ¿podemos pasar al siguiente programa? Ok, muchas gracias. Sí. Ya. ¿Una paloma mensajera? Dígame. Si es un reto, hagámoslo en privado. Si es algo bueno que me glorifica, lo hacemos en público. Lo vamos a realizar en privado. Maldición. No se puede disfrutar en el mundo material. Ok, vamos a pasar al próximo programa. El próximo programa son los anuncios, que los hago yo mismo.